la doctora Laura Flores. Quisiera hablar específicamente de las competencias requeridas para un técnico, un ingeniero o cualquiera que esté estudiando un nivel de maestría para interactuar en el lugar de trabajo, qué es lo que se requiere y se necesita hoy en día. Para eso tenemos que recordar que todo lo que se refiere a salud y seguridad ocupacional debe seguir una legislación, una normativa legal vigente. Esas normativas legales vigentes en el país las tenemos todas escritas, están un poco atrasadas en el año 92, pero tenemos una nueva ley que salió el año pasado, en el 2017. Todas estas legislaciones requieren que los lugares de trabajo, las empresas, apliquen estos requisitos legales básicos o mínimos, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de riesgo que tienen las empresas. Entonces, para dar un ejemplo específico, ustedes saben, existen más de 50.000 empresas en el país, ¿verdad?, o existen más de 100 tipos de actividades económicas. Cada actividad económica denota un riesgo específico laboral. Hay empresas que vamos a tener de riesgo elevado, va a ser un nivel de riesgo 5, donde podemos tener un montón de agentes físicos, químicos, biológicos que pueden afectar la salud del trabajador. Y después vamos a tener empresas de riesgo más bajo, que sería un riesgo 1, ¿verdad?, donde vamos a tener más puestos administrativos, donde se manejan más tareas de nivel intelectual, mental, uso de computadoras y demás. Vamos a las tareas, a las empresas de nivel de riesgo 5. Entonces, empecemos con un nivel, con un riesgo, el riesgo laboral más conocido de todo, que es el ruido ocupacional. Cuando hablamos de ruido ocupacional, ¿verdad?, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar cuántas son las horas de exposición y cuántos son los niveles de decibeles a los cuales se expone un trabajador en ese lugar de trabajo. La mayoría de las legislaciones internacionales y la nuestra denotan un corte en 85 decibeles. Pero ¿qué pasa con la formación? ¿Cómo se están formando actualmente los técnicos y la gente que está haciendo la maestría? Es que piensan que al tener un equipo, un aparato de medición y van y miden los decibeles, eso ya está. Y eso en realidad es el comienzo en realidad de toda una evaluación de riesgo. Entonces, si yo quiero hoy hacer una evaluación solamente de nivel de riesgo de ruido, tanto por ruido ambiental, ocupacional o por dosimetría de ruido, necesito tener un expertise muy interesante, que es saber muchísimo de física y de matemática. Si yo no tengo esos conceptos de física, matemática y también de biología y anatomía, es muy difícil que pueda realmente hacer una buena evaluación. Por lo cual insistimos en que la formación de todas las personas que van a hacer mediciones debe ser muy buena, debe ser muy técnica y con mucha competencia en todas estas áreas. El otro gran problema que tenemos es, por ejemplo, y nos pasa todo el tiempo, evaluación de mediciones de campos magnéticos. Y para campos magnéticos traen un equipo de medición y te dicen, esto mide todo lo que hay acá. Y en realidad eso no es así, ¿verdad?, porque los campos magnéticos se dividen en 3 frecuencias y existe un tipo de medidor para cada tipo de frecuencias. Entonces, formar el expertise, saber cómo hacer las mediciones, entender toda la lógica que hay detrás de cada normativa y detrás de cada metodología de evaluación, es un tema que solamente puede ser hecho por gente que ha terminado una carrera de grado donde ha tenido materias como química, física, biología, matemáticas, y a partir de ahí, con la maestría, va a poder aprender todos esos conceptos, usarlos, integrarlos y aplicarlos en el lugar de trabajo. Pensemos en otro riesgo físico, en otro riesgo, que son los riesgos químicos, que son los riesgos que existen en todas partes. Los riesgos químicos son muy complejos porque las sustancias químicas pueden ser carcinógenas, o sea, pueden dar cáncer, pueden ser mutagénicas, pueden ser teratogénicas, es decir, pueden causar alteraciones en el bebé si la mamá está embarazada, pueden causar alteraciones pulmonares, que se llaman neumoconióticas, pueden ser sensibilizantes, dar alergias en piel, alergias en pulmones, dar asma bronquial. Podemos tener sustancias químicas tóxicas, ¿verdad?, que si la persona lo inhala en una concentración X en un determinado periodo de tiempo muy corto, entonces puede tener efectos graves en la salud, hasta la muerte incluso, ¿verdad? Entonces, manejar puestos de trabajo donde se manipulan sustancias químicas es una de las cosas más complejas que existen. Encima a veces se manipulan no una, sino 1, 2, 3, 4, 5 tipos de sustancias químicas, y saber graduar y evaluar el riesgo de cada una de ellas. ¿Para qué? Para que al final lo que queremos es que el trabajador esté lo menos expuesto a ese tipo de riesgo o esa sustancia química, y por supuesto que no se enferme, ¿verdad?
Entonces, eso implica un expertise que tienen un conocimiento muy alto de química, así como de toxicología laboral y así como también de toxicología ambiental. Y acá agrego una cosa más que es muy importante, que viene de todas las escuelas europeas. La prevención de riesgos laborales empezó hace más de 20 años en toda Europa. Fue bajando a todos los países, por supuesto viene a todo lo que es América Latina, América del Norte, ¿verdad? Y estas escuelas europeas ya en ese momento se enfocaban únicamente en el puesto de trabajo, todo bien encapsulado y encasillado. Entonces formaron especialistas que solamente estaban ahí dentro. Pero ¿qué pasaba? Todo lo que sucede en un puesto de trabajo interactúa con el ambiente. Cuando nos referimos a ambiente nos referimos al microambiente mismo del lugar de trabajo, a los diferentes puestos, pero también nos referimos a la comunidad, al lugar donde está instalada esa empresa o ese lugar de trabajo. Entonces las escuelas europeas han aprendido que básicamente si yo no cuido, no solamente tengo que cuidar mi lugar de trabajo, sino tengo que cuidar todo lo que yo voy enviando para afuera y toda esa interacción que hay entre empresa, efluentes, todo lo que va eliminando y el medio ambiente. Por lo cual actualmente toda la formación que hay en las maestrías de higienistas incluye también toda una formación en medio ambiente. Eso no quiere decir que uno le va a sacar el lugar a los que hacen evaluación de impacto ambiental, no, al contrario, sino es trabajar en conjunto, cada uno en su área y hacer sinergia y para poder realmente lograr lo que todos queremos, que son lugares de trabajo adecuados, lugares de trabajo controlados y que también ese lugar de trabajo, esa empresa no esté contaminando ni dañando al medio ambiente.